Señores, buenas noches, bienvenidos a otra entrega del equipo mediático, el equipo de los viernes. Buenas noches, William Rosa. Buenas noches. Bien, como siempre pasemos revista por la actualidad, lo que ha pasado esta semana. Lo que está pasando. Lo dinámica que ha sido la semana, Sí. especialmente en el tema político, ya no solo nacional, también en el aspecto internacional, aunque siguen siendo aparentemente los mismos temas recurrentes, entaponamiento con el tema, si se quiere, y si cabe el término, con el caso Venezuela, Sí. entre otros. Ha habido, bueno, hubo reunión de el Consejo, el área de defensa de la Organización de Estados Americanos, de las Naciones Unidas, donde República Dominicana es representante, por primera vez es miembro, tiene un puesto importante. Y en esta ocasión, quizás por el tema, el forcejeo que ha habido en materia económica entre Estados Unidos y China, por una cuestión de geopolítica, la importancia que tiene República Dominicana por la ubicación. Bueno, República Dominicana ha tenido papeles preponderantes. El canciller tuvo que viajar recientemente y bueno, se encuentra incluso fuera del país todavía, a propósito de la última reunión. De manera que ha habido, por rincones del mundo, ha habido también otros movimientos. El presidente Donald Trump ha estado muy activo, ya no solo con el tema migratorio, sino con otros temas que tienen que ver con la política internacional. Pero el tema migratorio él no lo suelta. Muchas otras personas que quieren ingresar a Estados Unidos y él es celoso con ese tema. Sí, realmente el tema migratorio es un tema muy especial en los Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos es una nación de migrantes. Claro. Así nació y se ha desarrollado, y esto tiene... Que es la excusa que han tenido algunos defensores locales para defensores de la política de puertas abiertas, de entre en todo a lo Alburquerque. Sí. Pero bien. Bueno, pero en el plano nacional, William, la última noticia, diríamos, el último tema que ha acaparado la atención y que ha ocupado los principales titulares en la prensa del día de hoy en nuestro país, fue la solicitud que hiciera el senador norteamericano Bob Meléndez, que tiene un liderazgo importante dentro del Parlamento norteamericano. Y que tiene muchos amigos en la República Dominicana. Y que tiene, exacto, amigos en claves, ha estado aquí en República Dominicana en muchísimas ocasiones. Y bueno, que en algún momento han querido estropearle la imagen de una manera u otra. Pero bien, él ha salido a flote con esas cosas. Y ahora ha solicitado al secretario de Estado norteamericano, bueno, que es especie del canciller, el representante de la política, de ejecutar la política exterior de Estados Unidos, le ha solicitado que aplique las herramientas diplomáticas correspondientes para que en República Dominicana no haya reelección. Pero bueno, no dijo que no hubiera reelección, sino modificación de la Constitución. Pero ya sabemos que cualquier intento que se pudiera hacer en esa dirección, ¿para qué sería? Entonces, sí, es un tema del que se ha estado hablando durante mucho tiempo. Entonces este es un tema a coger con pinza, o una declaración o una solicitud a coger con pinza, habida cuenta de precedentes bastante nefastos contra los intereses de República Dominicana. Bueno, esa petición realmente ha provocado reacciones... como es natural. Sí, pero reacciones diversas y de un tono inclusive alto en muchas áreas. Por entender que de alguna manera... Depende del cristal que tú la mires. No, entonces, dependiendo precisamente y de los intereses. de los intereses, sobre todo políticos, que se enfoque el asunto. Tomando en cuenta precisamente los antecedentes que ha habido de presiones, de intromisiones en asuntos de otros países
de los Estados Unidos pero y aquí mismo también, de otros naciones, países, pero aquí. Incluyendo la República Dominicana. O sobre todo República Dominicana. Sí, realmente, entonces... Porque hemos sido invadidos justamente bajo excusas traídas por las greñas. Bajo excusas de muy poco peso. Exacto. Baladí, que en algunos casos. Pero también ha habido intromisiones en muchos otros temas, en el mismo tema migratorio, por ejemplo, claro, donde se ha querido empujar a la República Dominicana. Doblarle el brazo a la República Dominicana y amarrarle las manos para que no haga en términos de políticas internas lo que entiende que debe hacer. Claro. Como violentar su constitución o cambiar sus decisiones. Entonces ha habido realmente, por eso este tipo de declaraciones de un extranjero sobre un tema muy criollo, provoca diferentes cosas. Claro. Ahora, y mueve a determinadas preocupaciones. Algunos se frotarán las manos, pero eso hay que cogerlo con pinza, en una dirección y en otra dirección. Lo ideal es que no ocurran ese tipo de expresiones. Que no hubiese ese tipo Porque tenemos una realidad que es la interacción, claro, la apertura. O sea, ya los países, incluyendo la República Dominicana, no nos manejamos como entes aislados, todo lo contrario. Claro, entonces, somos miembros de muchos organismos internacionales. Y todo lo que ocurre en un aspecto o en otro puede influir negativa o positivamente en lo que son las relaciones globales del país y en aspectos muy específicos. Nosotros tenemos, por ejemplo, un buen desempeño económico, claro, reconocido a nivel internacional. Por los organismos que tienen justamente, que arbitran los resultados. No solamente eso, sino que solo medimos por los volúmenes de la inversión extranjera que tenemos. Claro. Entonces, eso indiscutiblemente que puede hacer y lleva a que quienes tienen interés en la República Dominicana, en este caso intereses económicos, porque en términos políticos eso hay que manejarlo ya de otra manera, pero los que tienen intereses económicos en la República Dominicana o tienen perspectiva de inversión en la República Dominicana, lo lógico es que estén pendientes todo eso, de lo que nosotros hagamos aquí. Sobre todo eso, habida cuenta de la buena imagen que tiene el país en función de lo fuerte de su economía, de la estabilidad macroeconómica en sentido general, esa tranquilidad institucional y ese fortalecimiento del manejo de la política económica, por la vigilancia, los controles que han tenido las autoridades, especialmente del Banco Central de la República y la Superintendencia de Bancos, o sea que han estado aplicando las políticas, han estado vigilantes, y estas cosas han dado con el tiempo, porque son las mismas, en sentido general, las mismas autoridades que están ahí, y por eso la han dejado ahí, por eso están ahí, porque realmente ellos han hablado, esas autoridades han hablado con resultados, o por ellos o por ellas han hablado los resultados. Entonces, bueno, eso ha creado una imagen positiva a nivel de los organismos internacionales, que es lo que tenemos que cuidar, para que las inversiones sigan fluyendo, para que el país siga siendo objeto y sujeto de crédito, y además que sea y siga siendo un mercado apetitoso o apetecible para los inversionistas internacionales. A cada rato se inaugura una nueva empresa, a cada rato se abre un nuevo hotel. Hoy justamente se estuvo inaugurando un nuevo hotel en el interior del país. Ahí vi al presidente de la República, al ministro de Turismo, Frank Rainieri, propulsor del turismo en el este, y que ya ahora cruza para el sur, y que eso es un buen augurio para el turismo y para el desarrollo de esa industria. Se inaugura otro hotel con una inversión de más de $500 millones. Eso es interesantísimo. De manera que eso es lo que tenemos que preservar, y porque nos metamos en un proceso electoral, político electoral, debemos ser cuidadosos. No podemos volvernos locos. Exacto. O sea, sino que respetar los procesos, claro, respetar los procedimientos, sí, que cuando no estemos de acuerdo con una cosa, protestemos hasta donde debamos hacerlo, pero sin ir más allá de donde indica la prudencia y de donde indican la ley, los procesos, en el tono los procedimientos, en el tono adecuado, como tú dices. Porque hay veces que se desbarra, se afecta la credibilidad de
de personas y de instituciones. Y se crean unos ruidos innecesarios que en definitiva afectan a la imagen del país, afectan la estabilidad institucional. Y con esas cosas, no, esa es una tecla que no se debería tocar. Los políticos serios, los políticos quizás no tan serios, pero responsables, me dirán, ¿se puede ser serio? Bueno, tú puedes ser serio y en un momento determinado actuar con determinado apasionamiento y derivar en irresponsabilidades. Entonces hay que ser cuidadoso, con esas cosas. Hay que tratar de no perder la ecuanimidad. Bueno, pero en cuanto a lo que decíamos de la petición que hace el senador Bob Menéndez, yo le tengo dos lecturas que finalmente establecería, si se quiere, el equilibrio en este caso. Es que primero, William, por esa cuestión de la globalización y la vinculación con distintos organismos que propenden a defender los derechos humanos, la institucionalidad, la democracia, la gobernabilidad, para que finalmente eso se derive en una estabilidad de los países en sentido general, en todos los aspectos. Hay acuerdos o hay compromisos internacionales que propenden a una vigilancia, a una observación, y eso indica que en un momento determinado se hagan advertencias para evitar caer en deterioros en tales o cuales dirección. De ahí que, como parte de esos compromisos, si se ve que la democracia está amenazada, que la institucionalidad está amenazada, que la Constitución se va a trastocar o que se va a hacer triza, se va a meter tijera en algún punto y esto pudiera afectar, entonces se dan voces de alarma. Eso es normal hasta determinado punto. Lo único que entonces en aras, porque hay una línea fronteriza muy frágil ahí, en aras de esa vigilancia y de esa, si se quiere, preocupación por la institucionalidad o el fortalecimiento institucional, se puede caer en la intromisión. Porque, como dije, al ser la frontera una línea fronteriza tan débil, tan frágil, cuando viene a ver uno, si se cruza para un lado, o puede correr el riesgo de cruzarse para el lado equivocado, para el lado imprudente, entonces, o donde se caería en imprudencia. Entonces ahí es donde está el tema, de que con razón han salido algunos a decir, bueno, pero es que cuando Bob Menéndez se mete en este terreno, cae en una intromisión de asuntos que son privativos, deberían ser privativos de los dominicanos. Entonces ahí están las dos cosas. Yo lo que creo que tanto en una como en la otra, lo que hay es que pisar con pie de plomo, con prudencia, para no meternos en terreno indebido. Sí, indiscutiblemente que esos son de los mejores enfoques. Mira, en el tema, realmente en la República Dominicana se ha estado manejando abiertamente hace tiempo. Hay muchas posiciones aquí, hay posiciones muy específicas con relación a eso. Pero esas posiciones también muchas veces se consiguen, William, con los contactos que tú decías hace un ratito que tiene el senador aquí. Hay veces que se consiguen esas opiniones, exteriorizando preocupaciones con amigos que se tienen en el Congreso o en los estamentos de poder norteamericano o de otras instancias, por ejemplo, los que tienen relaciones con la Internacional Socialista o con las otras internacionales, mandan una comunicación. Sí, pero yo diría que afortunadamente en la República Dominicana, contrario a como ocurrió en tiempos pasados, no hacen falta refuerzos. Claro. Para aquí podemos pichar nuestro propio juego. Exactamente. O jugar nuestro propio juego. Y realmente el país lo ha estado haciendo. El país tiene varias décadas celebrando elecciones sin mayores problemas. Claro. Sin mayores cuestionamientos. No, y un aspecto interesantísimo en esa misma línea es que ya el tema, por ejemplo, de los golpes de Estado, ese tipo de cosas, nosotros elegimos un presidente, pudiera salir dañado, a veces nos llenan las expectativas, lo que tú quieras, dependiendo del cristal que tú mires. Pero en definitiva, de lo que ya todos estamos de acuerdo o contesta es que cuando se elige un gobierno
hay que esperar que termine para tú... nadie que se va a interrumpir el proceso. Tuvimos un gobierno que hubo que ayudarlo a terminar. A terminar, porque el país estaba prácticamente Por eso es quebrado. que hay que elegir bien, pero después que se eligió hay que chuparse, guste o no le guste. Claro. Además, todos los gobiernos tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. De un tiempo para acá, los gobiernos han estado haciendo muchas cosas. Hay cosas que tienen que corregir. Bueno, yo recuerdo el eslogan de campaña, corregir lo que está lo que esté mal y hacer lo que nunca se había hecho, qué sé yo, ese tipo de cosas. Pero bueno, esos son compromisos. Pero bien, vamos a hacer una primera pausa y volvemos de inmediato porque continuamos con el desarrollo del equipo mediático, el equipo de los viernes. Bien, continuamos con el desarrollo del equipo mediático, el equipo de los viernes. William, el tema de la Junta Central Electoral, el tema electoral en distintas vertientes, pero que en definitiva concurren en el mismo punto, nos ha traído la noticia de que ya hay unos 6 recursos elevados ante el Tribunal Constitucional. Y podría aparecer más. Recursos de inconstitucionalidad. Por suerte, el Tribunal Constitucional declaró de prioridad o de urgencia los distintos recursos que se han elevado. Eso es importante porque ellos conocen que hay plazos fatales allí, que hay que resolver las cosas antes de que esos plazos terminen. Y eso ayuda hasta cierto punto. Pero bueno, el Tribunal Constitucional lo han puesto a trabajar a la Junta Central Electoral. El PRM, por ejemplo, ha planteado que debería declararse nula la resolución de la Junta Central donde interpreta la ley y declara que se cumple la ley en el aspecto del arrastre, el arrastre para diputados y senadores en unas 26 provincias y que en otras 5 o 6 no se cumple. Entonces, ¿qué resulta? Que allí con eso se ha producido todo un revuelo, que todos los partidos, a un mismo tiempo han estado torpedeando esa decisión de la Junta que uno no sabe. La Junta se ha quedado sola con su resolución. Entonces, esto, como es natural, ha creado todo un escarceo no innecesario, porque ya el problema se trajo a colación. Lo que debió evitarse era caer en ese terreno. La Junta debió evitar. La Junta, dice el presidente de la Junta, que va a acatar cualquier decisión que tomen las altas cortes. Y uno diría, bueno, maña afuera. No tiene otra alternativa. No hay otra alternativa. Y él, como jurista prestigioso y de experiencia que es, sabe que la ley es para cumplirla, que las decisiones, sobre todo cuando son inapelables, como son las del Tribunal Constitucional, sencillamente son para acatarlas. Entonces, eso yo creo que estuvo de más. Ahora bien, como se está en el ánimo de aceptar buenamente o sanamente, de manera diligente lo que de allí emane, ya uno sabe dónde eso va a caer. Pero mientras tanto hay diríamos, una distracción, una atención, una dedicación a un tiempo que debió ser cogido para otras cosas. Y tiene uno el temor de que se junten todos estos casos y que por estar en esto se descuiden aspectos que son fundamentales para llegar a un proceso electoral saludable y satisfactorio. Bueno, por suerte el Tribunal Constitucional declaró esto como una prioridad, lo va a conocer en el tiempo más corto que pueda y los va a fallar en el tiempo con la mayor celeridad posible. Y eso da la esperanza de que no tengamos
tranques de juegos. O tranques de juego que nos cojan la fecha, los tiempos Sí, y que entorpezca entonces la salida, la realización la realización del proceso electoral. Porque debimos haber tenido leyes realmente previsoras. Sobre todo después de tanto tiempo engavetadas allí, dando vueltas en el Congreso. Dando vueltas, entonces al final salimos con una cosa incompleta, contradictoria. El propio presidente de la Junta dice que que la Junta lo que hizo fue interpretar una ley controversial. Tratar de interpretarla. Tratar de interpretarla, pero ven acá, si usted sabe que es controversial, ya lo dijimos el viernes y lo vamos a repetir otra vez, porque eso no pierde actualidad. Es que sencillamente a usted le pusieron un instrumento mostrenco allí, controversial, como usted dice. Usted no está para interpretarlo. No. La ley no es para interpretarla. Si no se puede aplicar, usted simplemente dice, la devuelve. Yo no puedo aplicar eso y la devuelve a 2 instancias, de donde emanó, que fue del Congreso, y si usted no quiere allí, entonces mándela al Tribunal Constitucional. Señores, oriéntenos en esto, ¿qué hacemos ante este tollo? Sí. Entonces usted pregunta al Tribunal Constitucional, manda un oficio y allí le van a decir lo que hay que hacer. O mande una instancia porque la Junta tiene iniciativa de ley. Sí. Pudo decir, bueno, aquí se presta a 2 cosas. ¿Cuál es lo que la ley indica en este caso? Demanda. ¿Por dónde es que andamos? Entonces, pero no, entonces la Junta se quedó con ese expediente allí que yo dije que es un expediente caliente que quemaba las manos. No, y se apropió de algo que no le correspondía. Exacto. Se quedó con un expediente, vamos a interpretarlo. Bien. Yo sospeché que eso iba a caer donde cayó, cuando se mandó a buscar las resoluciones de cómo votaron en la sesión, cómo votaron los diputados, cuál fue la intención de los legisladores. Pero ven acá. No le correspondía. Es que tú no tienes que buscar resoluciones, tú lo que tienes que buscar la ley. Y si la ley no es clara, la ley no te dice, si te dice 2 cosas, entonces tú no puedes aplicar ninguna. Entonces dice, bueno, devuélvela y di, mira, esto... Porque lo que no se debe permitir es, sobre todo desde la Junta, es que se afecte la credibilidad del organismo. Claro. El prestigio, la buena imagen del organismo que va a manejar, el que proceso. Tiene la responsabilidad de manejar las elecciones. Y que tiene que tener, como tú planteas, tiene que tener una credibilidad, tiene que tener una reputación, tiene que tener una buena imagen, pero que esa imagen o tiene que mantenerla o tiene que proyectarla ganándosela frente a la opinión pública. Claro. Usted no puede, porque si fue una junta que comenzó allí con muy buena imagen, recuperando cuestionamientos o sobresaltando cuestionamientos que se habían hecho. Yo soy de los que creo que inmerecidamente o desbordadamente en muchos casos con respecto a la junta anterior que tuvo la valentía de enfrentarse inclusive a intereses extranacionales, que lo menos que se hizo allí. Manejó varios procesos sin ningún cuestionamiento. Pero manejó muchísimos procesos sin cuestionamiento. Y después los intereses extranacionales, por una serie de razones, bueno, hasta la visa le quitaron al presidente de la Junta Central Electoral. Que no tenían los nuevos magistrados que involucrarse en eso. Claro. Tenían por delante un trabajo muy voluminoso, muy grande, como para estar perdiendo tiempo en el carceo que no le correspondían tampoco a ellos. Pero allí se manejan muchos intereses que, fíjense, ¿qué hizo la Junta actual? Bueno, decir, bueno, los equipos anteriores no es que sean malos, pero no nos sirven para esto. Entonces, bueno, si eso tuvo tantos cuestionamientos, se involucran entonces en otra compra de otros equipos, que ese tema económico siempre perturba la imagen de la Junta Electoral. Sí. ¿Tú me entiendes? Sí. Entonces, se meten en lo mismo, en un berenjenal. Ahí están metidas en el tema otra vez del equipo, los equipos y los recursos. Entonces, esas cosas le quitan un poco de, por no decir mucho, a la credibilidad o la autoridad moral. Y les restan tiempo. Y les restan tiempo, pero además dan motivo para que algunos deslenguados comiencen a torpedear la imagen de la Junta como institución y del equipo que la dirige. Yo he oído a algunos desbocados decir, no, ya lo que hay es que nombrar una nueva junta, como que eso fuera tan fácil. Sí, tú puedes de ahora para ahorita nombrar 5 pelafutáneas allí si tú quieres, pero ese no es el tema. Tú lo que tienes que hacer es nombrar gentes allí que lleven, como llevó la mayoría de allí, porque aún el mismo titular, Castaños Guzmán,
un Roberto Saladín. Y las otras personas en sentido general. Pero hay figuras allí que realmente desde un principio se ganaron la confianza, la credibilidad de la mayoría de la gente, porque siempre hay algunos... Y eso hay que preservarlo. Eso hay hay que preservarlo. Tú no puedes de la noche a la mañana venir a tirarle una cantidad de cosas, de escombros o de lodo a la Junta y decir, como si fuera tan fácil, vamos a escoger otra Junta. No, o lo que tiene que hacer, esa Junta hay que apoyarla. Moralmente hay que apoyarla para que pueda hacer su trabajo. Porque una Junta que se sienta que, bueno, que la zapata, que la base es frágil, que no tiene el apoyo de la ciudadanía, no puede hacer su trabajo. Ahora, ella debe dejarse ayudar también. Claro que sí. Tiene que poner su cuota importante, dejarse ayudar. Pero si usted se va allí a interpretar ley y a poner en entredicho, usted no está allí para interpretar nada, usted está para ejecutar la ley, no para buscar confrontación, inclusive con el tema de los partidos. La Junta, bueno, no puede ponérselas todas en bandeja de plata a los partidos, pero también, si los partidos son la principal materia prima del proceso, los procesos electorales, usted tiene que consultar, como en otras ocasiones, si no consultar, coordinar muchos aspectos con los partidos. Eso es fundamental. Si realmente usted quiere tener el concurso de los partidos, porque ahora todos los partidos están en contra de esa resolución, que yo lo que creo que la Junta debió recoger su resolución, salir con ella abajo el hombro y echarla en un zafacón. Pero si no se puede, entonces espere allí que el trancazo va a llegar a través del Tribunal Constitucional. Porque definitivamente esa es una interpretación mostrenca que se ha dado de la ley, porque usted no puede, la ley es aplicable a todos, o para que todos la cumplan. Sí. Usted no puede tener una ley para un pedazo de la capital o un pedazo del país y otra, la misma ley que diga lo contrario para otro pedazo del país. ¿Pero quién ha visto eso? No, no hay la legislación no funciona. Así no, en ninguna parte del mundo la ley funciona así. Ni siquiera aquí. No, bueno, ni siquiera aquí que se puede tantas cosas. Donde todo se puede. Claro. De manera que tenemos ese tema pendiente y vamos a ver, ojalá que se salga airoso de esto y sobre todo que se salga a tiempo. Pronto. Pronto, porque el espacio que queda para tantas cosas que a la Junta le van a caer, son muchas cosas. Que le van a caer, no, que tienen encima. O que las tiene encima ya. Entonces, bueno, para que no se forme un tapón allí y después se vaya a la luz también y se complique más la cosa. Entonces, ya esos son tiempos que deben ser superados. Definitivamente. Y esperemos entonces el mejor desenvolvimiento y los mejores resultados en sentido general. Nos vamos a otra pausa. Eso sí, que enseguida estamos de nuevo. Bueno, seguimos con el desarrollo del equipo mediático, equipo de los viernes. Bueno, como siempre, pasando revista, dando un vistazo, aunque sea a vuelo de pájaro, como se dice, pues a los temas de actualidad. Un tema que ha estado manejándose en varios periódicos, que diríamos no ha tomado la trascendencia que amerita. Ha sido la quemazón de muchos estudiantes que han merecido un comentario de la ADP, atribuyéndole que no son los muchachos los que se han quemado, que el que se ha quemado es el sistema. Bueno, en el sistema... que es alimentado por humanos. En el sistema están las autoridades. Están los estudiantes y los maestros. Y están los maestros. Y sobre los maestros está el gremio que los agrupa, la ADP, que dice el Diario Libre de hoy que ha escurrido el bulto al definir... Pero no lo puede escurrir, porque la principal responsabilidad en la enseñanza está precisamente en los maestros. Por eso
Sin maestro no hay enseñanza. Tú Por puedes eso- tener escuelas Por allí. eso hemos defendido que a los maestros se les paguen buenos salarios, que se les dé la posibilidad de una seguridad, profesionalizarse, de una seguridad de una social, seguridad social, de actualización. que se les garantice un retiro. O sea, hemos defendido porque estamos todos conscientes del papel fundamental que desempeñan y tienen que desempeñar. El maestro es tan importante que, fíjate, donde hay buenos profesores, donde hay buenos maestros, olvídate que donde quiera que sea que usted ubicada esa escuela, donde hay buenos maestros, hay estudiantes que salen brillantes. Porque salen brillantes no solo por los libros o porque los padres estén preocupados y estén detrás de sus hijos, no, porque los maestros contribuyen a ese brillo para dar buenos estudiantes. Si usted tiene malos profesores, va a tener malos estudiantes y a la inversa. Hay una relación. Hay una relación directa. Yo diría que el elemento esencial del sistema es el maestro. Ni son las computadoras, ni son los recursos, ni son las aulas, es el maestro. Entonces, bueno, hay una responsabilidad fundamental del ADP, gremio que agrupa a los profesores, por vigilar la calidad de la enseñanza que llega a esos estudiantes. Claro, el ministro ha sido mucho más sensato. Primero porque esta investigación proviene de la misma institución, del mismo ministerio. O sea, no es que alguien de fuera ha venido a chequear lo que están haciendo los niños en las escuelas y ha sacado alguna conclusión. Como es lógico y como es lo adecuado, hay que evaluar lo que uno hace. El ministerio ha evaluado y ha sacado unas conclusiones que el ministerio admite, como debe admitirlo la asociación, el gremio de los profesores, y hacer porque eso es lo que te permite asumir las responsabilidades y las acciones que sean necesarias para corregir el problema. Pero claro, si comenzamos diciendo que yo no tengo nada que ver con eso, aunque estoy metido ahí. Que el que se quemó fue el sistema. No, eso... Bueno, nos quemamos todos, sí. Nos quemamos todos. O culpables los todos, padres, o responsables todos. Los padres. Pero, bueno, entonces eso debe mover a una reflexión. Claro. A que las autoridades traten de convocar a un gran encuentro, una cumbre de los sectores que tienen que ver con esto para buscar las alternativas. Pero indiferente o irresponsable unos y otros, no puede ser. Sobre todo cuando afortunadamente en este momento hay un ambiente de mucha armonía en el ministerio y eso permite que las autoridades y los maestros acometan de manera mancomunada las tareas que tiene por delante. Nadie espera ni puede esperar que ningún sistema educativo, sobre todo con el deterioro que ha acusado el de nosotros, pueda ser superado en las deficiencias de un día para otro. En este caso, de un año escolar para otro. Claro. Pero si asumimos una actitud de negar las cosas y de buscar o alguien de fuera a quien culpar, entonces sí es verdad que no vamos a tener soluciones. Claro, mira, de otro lado, William, vimos una de las cosas que se dan solo en este país, yo no creo que eso se dé mucho en otros sitios, una protesta porque las autoridades del Intran han estado normando y tratando de controlar una serie de irregularidades que se están dando aquí en el tránsito, en el transporte en sentido general, y como parte de sus responsabilidades, bueno, ellos están corrigiendo cosas, recomendando otras y aplicando las disposiciones que se entiende eran materia pendiente. Y como parte de eso, bueno, hay una vigilancia por el tipo de neumático que le ponen a los vehículos y han dicho, bueno, mire, los vehículos de tales, las gomas de tales y tales condiciones no pueden ser. Bueno, por los intereses económicos, ya no solamente los dueños, los choferes de los vehículos de transporte, sino los que negocian los neumáticos. Unos y otros se han puesto a una y se han tirado a la calle en una protesta. O sea, vamos a seguir con las gomas que no sirven, y eso amerita una protesta. Bueno, realmente, fíjate, lo que tiene que ver con eso del tránsito, si algo hay que criticarle a las autoridades, es la lentitud con que se han estado manejando.
Lentitud, William, pero hasta indiferencia. Están chocando con determinados, Sí, con muchos intereses. Debieron haber chocado hace muchísimo tiempo. El problema, por eso que hablo de lentitud, porque estamos hablando de las gomas. Pero que no han podido hacer más, William, por la presión que tiene. No han podido hacer más porque ellos no se lo han propuesto. Porque es que estamos hablando del gobierno. Estamos hablando del gobierno del país. Entonces, la Intran, DGC, no, ahora AMEC, ya no, oye, William, ya no solamente los choferes, o los dueños de carros públicos, los intereses, los importadores de gomas usadas. Y los importadores de gomas que no sirven, ya pasadas. Entonces las autoridades tienen. Ya son padres de familia esos también. Ahora se han juntado todos los padres de familia. No son padres de familia, no. Son empresas de transporte y empresas importadoras. Son gente que maneja muchísimo dinero. Ahí no hay los padres de familia ahora, no existen William, eso. aquí son debe negociantes de cierto nivel que las autoridades, porque a la gente de abajo le entran con todo el pie. Pero aquí, entonces, William, cuando la gente debe tiene haber, algún nivel, cuando la gente tiene aquí algún nivel económico, se le trata con demasiado. Claro. ¿Tú me entiendes? Entonces, claro, eso es lo que está pasando ahí. Y hay, lo de las gomas, y hay oye, responsabilidad lo de las gomas es solamente una de las partes. Anda con las gomas lisas, los camiones y las guaguas. Con los asientos rotos. Con los asientos rotos. Con los vehículos. No andan nunca por el carril que le corresponde. Claro. Andan a velocidades excesivas, aún dentro de la ciudad. Porque eso lo padece uno a diario. Mira, William. Y entonces, encima de eso, cuando se le exige alguna cosita, entonces se quiere tirar a la calle y las autoridades que tienen que ver con eso, mamoneando. Mira, ayer... Y la gente, la población, pagando eso con su vida. ¿Sí? ¿Cuántos accidentes ocurren aquí por culpa de esa situación? Por imprudencia, por negligencia, por irresponsabilidad. Y por irresponsabilidades también, de no ejecutar. Porque aquí no se habló de que se iba a prohibir los vehículos pesados transitar por el carril izquierdo, el carril de desplazamiento, por donde se supone que debe correrse a mayor velocidad. Y tú has visto, porque yo no he visto, a algún supervisor de carretera en el interior ni en la controlando capital, esto. Ni en las ciudades tampoco. Tú has visto controlando las velocidades. Mira, ayer yo fui a llevar a mi hijo al aeropuerto, que iba para el exterior, y voy por el carril de la izquierda a determinada velocidad, y me pasa una patana por el lado. A lo mejor con dos colas. Una patana, un vehículo largo. Sí. Me pasa por el lado como un bólido, como un bólido en el carril siguiente, pero no es que me pasó por el lado, es que me pasó por la pintura de diferencia. Y no solamente eso, sino que inmediatamente cruzó las gomas, las mellizas las metió en el carril que yo iba, o sea, se me puso adelante seguido, cruzó de su carril para el mío. Como si fuera un motorista. Oye, y por la brisa, te jamaquean el vehículo. Y yo te pregunto, y eso lo comenté con mi esposa y con mi hijo que íbamos de camino. Digo, pero ven acá, y Dios no lo quiere, y si esos fulanos le dan, a quien sea, le dan un tacazo, lo bombean para el otro lado y le crean realmente un problema, ¿sabe yo de qué magnitud? Pero entonces, tú no encuentras que nadie vigila ese tipo de cosas y controla ese tipo de cosas. Eso es lo cotidiano, en las carreteras y en las avenidas y en las calles. Yo te diría, bueno, esta tarde yo tuve también una experiencia similar. Había un señor o una señora en una jipeta remolcando otro carro en el malecón a 100 kilómetros por hora. Claro. No aparece nadie, no aparece ninguna de estas autoridades. Bueno, no, así no. Finalmente, porque nos vamos a la pausa con ese tema, finalmente, se supone que esas gomas que no sirven o que estestán pasadas y que están desechadas o rechazadas en otros países. O que tienen muchísimo tiempo aquí en uso. Esas cosas entran por la aduana. Sí. ¿Por qué? Porque ellos tienen razón en algún aspecto. Ellos tienen alguna razón. Una razón, una sola. Eso vino y pagó unos impuestos, le cobraron sus impuestos y están en el mercado. No deben pasar por aduana, deben incinerarlas cuando llegan allí. Sencillamente, y devolverlas, o echarlas para atrás o quemarlas. Bueno, eso es basura. Pero desde que entran al mercado, bueno, irresponsabilidad de quien la deja pasar. Nos vamos a la pausa, volvemos al último segmento del equipo mediático, el equipo de los viernes. Nos vamos y volvemos seguido.
Bueno, la semana pasada, William, acaparó la atención un famoso caso o la repetición de casos de personas, de mujeres que van buscando cambios a determinadas clínicas y para hacerse transformaciones en el cuerpo, pero no caen necesariamente en manos de médicos responsables y terminan con la muerte. O entran caminando y salen con los pies para adelante. Fue el caso de una señora que se dio a conocer el día pasado, una joven modelo, visto el caso lamentable de su madre, lo denunció y con gran desesperación se conoció ese caso. El médico responsable ofreció una rueda de prensa y decía que a la señora se le presentó un evento, pero que ella, después que le pusieron la anestesia, pero que a ella no había sido operada. Se integró una comisión por parte de Salud Pública para determinar qué cosas pasó allí. Esa investigación determina, la comisión determina que la señora sí ciertamente fue operada. Fue operada. Entonces yo te pregunto, ¿qué cosas hizo Salud Pública que todavía ese centro sigue operando? La carnicería sigue allí, eso vive lleno todos los días, en ningún momento fue cerrada. Recogieron todos los vehículos, recogieron todos los pacientes, los llevaron a otro sitio ese día y el cadáver lo sacaron a las 10:30 de la noche por el patio, así fue. Y bueno, no cerraron ese centro, sigue la carnicería allí. Y entonces ahora, ¿qué va a hacer Salud Pública con ese resultado? Bueno, la investigación de Salud Pública... Después que determinó que el médico mintió. Se supone que que el principal objetivo de esa investigación era precisamente determinar si hubo un mal manejo, si hubo negligencia pero lo que ya se descubrió es que hubo mentira en lo que se ofreció. Pero mientras tanto, es evidente que si usted dijo que no hubo intervención y hubo, y lo hubo, de entrada hay una mentira. Y esa mentira debe tener sus consecuencias. Claro, porque... Ahora lo que hay es que pedirle cuenta por el tema de la mentira, en lo que se averigua lo demás. ¿Por qué se mintió? Detrás de la mentira sobrevino una muerte. Y establecerse qué fue lo que pasó, qué fue lo que se hizo mal. Sí, tiene que haber responsabilidad. El evento, ahí habla de unos asuntos grasos y de una, qué sé yo, en términos médicos, ese es el resultado. Entonces, ese resultado fue el producto de la operación, que sí la hubo. Entonces, como hubo ese resultado y hubo la operación, entonces, bueno, ¿qué falló? ¿Hasta dónde realmente falló la salud de la persona? ¿Pero por qué? Por el procedimiento. Y en el procedimiento, ¿qué parte falló? Y si ese fallo adquiere la categoría de mala práctica. Claro. Entonces, eso es lo que hay que determinar. Y tiene que ser así y que si lo amerita el caso, haya consecuencias. Porque la República Dominicana, nosotros lo recordamos en un programa anterior, la República Dominicana tiene una imagen turística que defender. El turismo de salud, famoso turismo de salud último, que eso ya es incluso fuente de altas divisas para el país. Mucha gente que viene aquí no va a arreglarse el corazón, ¿no? No, ni arreglarse otras cosas. Hacerse procedimientos estéticos. El país está acreditado a ese nivel. Entonces, no puede permitir Salud Pública, en este caso, que personas, que es la rectora del sistema, que no tiene que estén vigilar calificadas para hacer esos procedimientos, lo hagan sin ninguna consecuencia, porque en esos procedimientos estéticos ha estado interviniendo gente que hasta que inclusive no son médicos. Eso se ha conocido aquí. Cualquier persona haciendo cosas a los demás seres humanos. Eso no puede ser. Hay dos doctoras ahí que fueron condenadas justamente por que practicando. Y ha habido otros casos. Y muchos otros. Tanto en Santo Domingo como en otras ciudades. Pero ahora está la condena a esas dos, no sé si son médicos, porque ellas se hicieron pasar por médicos. O por lo menos hubo negligencias allí. Pero se les cerró el establecimiento y se le impidió seguir operando. De manera que William, en esto como en cualquier otra... Tiene que asumir su responsabilidad las autoridades que le corresponden. Hay que reclamar el cumplimiento de la vigilancia de las
garantías del lugar, de los controles del lugar. La supervisión. Aquí hay mucha gente que está haciendo lo que le da la gana. Ha habido mala supervisión y realmente esas cosas hay que corregirlas. En medio ambiente es también otro sitio donde se ha dicho, bueno, allí ¿qué es lo que hay? ¿Es un negocio lo que hay? O hay un interés por una vocación de servicio público y se están haciendo las cosas que hay que hacer. Hay una encuesta por ahí, una encuesta no, un movimiento que si se quiere, la firma de una serie de ambientalistas que han estado promoviendo un documento solicitando que el Poder Ejecutivo resuelva con un decreto los problemas medioambientales, sencillamente cambiando de ministro. Ya va por unas 35.000 firmas. 35.000 firmas. William, aquí las encuestas que se hacen generalmente bordean los 1.200, las 1.300 personas, las muestras, de ahí no pasan. Lo que te indica a ti, si tú estás midiendo posicionamiento y simpatías y qué sé yo, con 1.200 personas, y si estamos hablando de 35.000, que nunca se ha hecho aquí una encuesta de 35.000 personas, entonces yo creo que habría que medir por dónde anda la voluntad de que se busque una salida adecuada, una salida institucional salomónica a esos temas de medio ambiente, donde por la cabeza hay muchas cosas que no andan bien, que dejan mucho que desear, y muchas irresponsabilidades o muchas complicidades, pero algo que hay, o muchas cosas que hay que cambiar. Ahí está esa muestra de 35.000 firmas, en tiempos de firmas, para que realmente se tomen decisiones responsables, saludables y superiores con este tema. Lo dejamos ahí, lo que se investiga el caso, porque el tiempo se nos acaba y tenemos que irnos. Buen fin de semana, nos encontramos de nuevo el próximo viernes.